Muy bien. Entonces, como les decía, las primeras dos lecciones, en realidad, la primera fue una introducción, la primera, la segunda y la tercera fueron dedicadas más al tema de la primer contacto que tuvieron los discípulos y las discípulas con la resurrección mediante la tumba vacía, ¿verdad? El otro gran pilar o prueba, podemos llamarlo así, de la resurrección, ¿no? Fueron las manifestaciones o apariciones de Jesús. Veremos a quién, en qué circunstancia y en qué contexto y además de qué manera. De hecho, hoy en la lección encontramos ya las apariciones en Mateo y en Juan. Dejamos atrás, hemos dicho, el sepulcro vacío con con este lindo icono oriental, que es el icono de la tumba vacía. Ahí se ve muy ingenuo, se ven las vendas, ¿no? Sacadas como sin romperlas, sin hacer nada. Y el título de este icono es La Miróforas. Miróforas no significa mirones, por si acaso, mironas, no. Significa la que llevan, que traen al sepulcro la mirra. Miros es la mirra, es decir, los aromas. Son las que fueron al sepulcro con los aromas para embalsamar o terminar de embalsamar al Señor. ¿Sí? Entonces, con esta imagen dejamos atrás. Vamos al relato de Mateo, que hasta ahora no lo hemos analizado, y veremos los primeros 10 versículos, que lo voy a dividir en tres bloques. El primer bloque todavía tiene que ver con el sepulcro. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. Vemos el segundo bloque. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid, ved el lugar donde estaba. Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis. Ya os lo he dicho. Ellas partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Esto ya es el encuentro con el ángel, ¿verdad? Oh, perdón. Y la última parte de este pasaje es de Mateo. Y en esto Jesús les salió al encuentro y les dijo: Dios os guarde. Y ellas acercándose se asieron de sus pies y le adoraron. Entonces le dice Jesús: no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. He puesto en tres partes este relato y con tres colores diferentes porque son realmente tres temas diferentes. El primero se refiere a las mujeres, siempre en primer lugar María Magdalena, la otra María. Aquí son simplemente dos. En Juan veremos o hemos visto era una sola, María Magdalena. En Lucas eran cuatro y así. No importa el número, fueron mujeres. Sin duda fueron en grupo. Ninguna mujer iba al alborear sola por fuera
de los muros de la ciudad, ¿no? De los muros de la ciudad. Entonces, simplemente se nombran algunas como representativas. Y lo interesante es que aquí no se dice que llevaban aromas, fueron a ver al sepulcro. Parece una visita piadosa, ¿no? Simplemente para ir a rezar, para hacer una veneración, diríamos, hacia el cuerpo del maestro. Y aquí entra un poco el género literario que escoge siempre Mateo. El Evangelio de Mateo, cuando tiene que mostrar una manifestación de Dios, lo hace a través de terremotos, de relámpagos, de sismos. Es decir, con el lenguaje que usa el Antiguo Testamento y que los judíos a los cuales estaba dirigido el Evangelio de San Mateo podían entender perfectamente. La presencia de Dios provoca una sublevación, podríamos decir, de la naturaleza. Tiene que saltar la naturaleza frente al Señor, de miedo, de temor, de alegría, no importa, pero sí, tiene que participar de la presencia del Señor. Eso sucede en varios episodios en el Evangelio de Mateo. Por eso, este género literario no hay que tomarlo a la letra, porque si uno va a ver los registros antiguos, seguramente no hubo ningún terremoto, pero es una manera de expresarle, un género literario, como en la poesía a veces se usan metáforas, se usa una manera de hablar que no es realista, sino que sirve para significar sentimiento. Entonces aquí hay un sentimiento de presencia, de actuación de Dios. Se produjo un terremoto, el ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra. Eso no lo sabemos, pero es muy difícil que fue así. Nadie presenció, según todos los evangelistas, la resurrección de Jesús. Entonces, ¿quién pudo testimoniar que bajó el ángel que hizo rodar la piedra, se sentó encima de ella? No sucedió esto, pero es una manera de expresarse. Su aspecto era como el relámpago, su vestido blanco como la nieve, y aquí hay un enlace, si quiere, un vínculo con la crucifixión, ¿no? Después de la crucifixión, los sumos sacerdotes fueron a donde Pilato y le dijeron, ese farsante ha dicho que iba a resucitar, y Pilato le dice, bueno, tienen guardias, ustedes pongan guardias. Parece que son guardias del templo, no son guardias de Pilato, pero no hace ninguna diferencia porque, repito, es un género literario apocalíptico de expresiones extraordinaria de la naturaleza. Y aquí, para ser coherente con lo que ha escrito Mateo en la crucifixión, dice, los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. Entonces los guardias están miedosos, aterrorizados. Y cuando el ángel se dirige a las mujeres, le dice, vosotras no, no, ellos tienen que estar con miedo. Ustedes no teman, porque sé que buscáis a Jesús, el crucificado. Fíjense otra vez, igual que en Marcos, tenemos esta relación entre la pasión y la resurrección. Es el mismo Jesús, el crucificado. Ustedes a él buscan. Y las mismas palabras que encontramos en Marcos y en Lucas, no está aquí, ha resucitado. Parece que es como una fórmula, ¿no? Con la cual los ángeles anuncian la resurrección. No, no está aquí, la tumba está vacía, ha resucitado. Además, como él les había dicho cuando estaba en vida, ¿no? Si no lo creen, venid, ved el lugar donde estaba. Y al mismo tiempo que le dice que no deben temer que Jesús ha resucitado, el crucificado ha resucitado, como lo había dicho, le da una misión. Normalmente se distinguen las apariciones, y esta después tendremos una aparición, en dos categorías, que es un poco esquemático. Las apariciones de reconocimiento.
donde Jesús se da a conocer, se hace reconocer, si quieren, porque al principio nadie lo conoce, lo reconoce, y las apariciones, las manifestaciones de misión, de envío, donde Jesús se aparece para dar una misión. Y en este caso veremos que es una, más que de reconocimiento, es de misión. Entonces, vayan, le dice el ángel, ya le da una misión. Ha resucitado de entre los muertos, irá delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis. La misión es decir a los discípulos, primero, que ha resucitado de entre los muertos, que les precederá en Galilea y ahí lo podrán ver, se podrán encontrar con él. En este caso, a diferencia del Evangelio de Marcos, ellas partieron a toda prisa del sepulcro con miedo, con temor, con no sé, esta impresión inaudita, ¿no? De algo que no esperaban y que no entienden perfectamente, pero este miedo está acompañado con gran gozo. Algo entienden que es una gran noticia, entonces corrieron a darla a sus discípulos. Esta es la segunda parte, que es el encuentro con el ángel. La tercera parte ya es el encuentro con Jesús, la aparición o manifestación de Jesús. Mientras corrían, entonces no es cerca del sepulcro, ya están corriendo para dar la noticia a sus discípulos. Podríamos decir a medio camino, Jesús les salió al encuentro y les dijo, Dios os guarde. ¿Cómo sabían que era Jesús? Seguramente lo reconocieron más que por su aspecto, porque nadie lo reconoce por su aspecto. Más bien, el aspecto engaña a los pescadores, engaña a María Magdalena, a las mujeres, pero sin duda por su voz. Parece que esta voz es la voz antigua, aunque es de alguien nuevo, totalmente nuevo, que ha vuelto a vivir una vida plena. Y ellas, acercándose, se asieron de sus pies, abrazaron sus pies y le adoraron. Fíjense que habían ido al sepulcro con un acto de veneración, ¿no? Con un acto de piedad hacia un cadáver y ahora adoran a un viviente, a Jesús, que le dice simplemente, Dios os guarde, Dios os bendiga, que estén bien. Es un saludo, shalom, ¿no? Podríamos decir. Y inmediatamente que Jesús se hace conocer con este saludo, les dice, no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allá me verán. Es decir, le repite la misma instrucción del ángel. ¿Por qué esa repetición? Bueno, no me pregunten, ¿no? Algunos piensan que el ángel era el mismo Jesús, pero no iremos a tanto detalle. Lo importante es que Jesús se da a conocer de manera que cuando las mujeres van a donde los discípulos, no le dicen simplemente hemos visto un ángel, hemos encontrado el sepulcro vacío, sino hemos visto al Señor. Y nos ha dicho que no hay que tener miedo, hay que tener alegría, gozo por esta noticia y que lo verán ustedes también en Galilea. Según Mateo, solo lo vieron estas mujeres en Jerusalén. Los discípulos tienen que esperar Galilea, ¿verdad? Aquí un resumen de la lección que acabo de darle, que en este relato hay muchos de los elementos comunes a los demás relatos. Las mujeres que visitan al sepulcro de madrugada del primer día de la semana. Entonces no es el sábado en la tarde, después que termina, ¿no? Es el domingo en la madrugada. La piedra removida, la tumba vacía, la presencia de ángel que anuncia la resurrección y con la misma fórmula hemos visto de Marcos y Lucas, la invitación a no temer, pero al mismo tiempo es aceptada, es recibida esta invitación a no temer, porque dentro del temor, como diría, de la
del desconcierto que le da esta situación, sienten un gran gozo. Y finalmente la misión de avisar a los discípulos para que lo esperen en Galilea al resucitado. El lenguaje, hemos visto, es apocalíptico, está en concordancia con lo que, como Mateo describe, que después que Jesús muere hay un terremoto, los muertos resucitan, cosas así. La ambigüedad del término resucitado otra vez, no, nos tiene que llamar la atención. Este término, ya dijimos en la primera lección, puede ser un poco gastado, porque por resucitar más entendemos volver a la vida, como el hijo de la viuda de Naim o la hija del jefe de la sinagoga, o como Lázaro. No es un volver a la vida, sino pasar a otro estado de vida. ¿Y esto cómo lo supieron los discípulos? Lo supieron a través de las manifestaciones de Jesús mismo. Una de las tarea que tuvo Jesús en el tiempo entre su resurrección y su vida al cielo, su asunción al cielo, como veremos que es el término, quién sabe, más correcto, fue enseñarles a sus discípulos de una manera pedagógica en qué consiste la resurrección, en qué consiste la nueva vida, qué es la vida eterna, ¿no? Entonces es el crucificado, transfigurado, es el viviente. Podemos usar otros términos hasta que estos también se desgasten, pero veremos que más que definirlos con un término es acoger esa nueva realidad. Finalmente Jesús se le aparece, se abrazan de sus pies, pasan de la veneración humana a la adoración divina, y son episodios como los magos también, que se arrodillan, ¿no? Como Tomás, que veremos el episodio de Tomás en el Evangelio de Mateo, que cuando Jesús le dice, pon tus manos en mis heridas, él se pone de rodillas, Señor mío, Dios mío. Es decir, pasa de la veneración humana a una adoración, ¿no? Haciéndome eco de lo que hablamos en el anterior lección, las mujeres aquí reciben una misión, pero no es una misión como la de los apóstoles. Las mujeres, hemos visto, representan al fiel de base, al simple fiel, al simple bautizado dentro de la iglesia, y su misión es intra, es decir, dentro de la iglesia. Por eso su misión es ir a donde los discípulos, anunciarle la resurrección y lo que el ángel les ha mandado. El relato de Juan, ya vimos los primeros 10 versículos, que era María en el sepulcro, Juan y Pedro que corren al sepulcro, que ven las vendas, que ven el sudario aparte. Todo esto ya lo hemos visto. ¿Cómo sigue el relato de Juan? Estaba María junto al sepulcro, fuera, llorando. ¿Eh? Lo que nos dijo Juan es que Pedro y el discípulo que Jesús amaba vieron el sepulcro. El discípulo que Jesús amaba vio el sudario aparte, vio y creyó, dice. Pero después de esto, ¿qué sigue? Volvieron a su casa, intrigados por lo que había pasado, pero todavía sin la fe plena en lo que había pasado. Podían imaginar muchas cosas. El sepulcro vacío no es una prueba definitiva de la resurrección. Es un indicio para los que tienen fe, ¿verdad? Pero María no se vuelve a su casa, se queda junto al sepulcro llorando, mostrando que la relación de María con Jesús era una relación de mujer a varón, es decir, con mucho sentimiento, con el transporte del corazón más que de la mente. ¿Qué iría, qué obtendría llorando fuera del sepulcro? Podríamos preguntarnos. Nada, obviamente, pero el amor por el maestro la lleva a quedarse ahí.
detrás de este llorar, hay toda una historia, ¿no? La historia de María poseída por 7 demonios, liberada por Jesús de esta enfermedad terrible que tenía y que encuentra su verdadera vocación, su verdadera dimensión humana, siguiendo a Jesús desde Galilea hasta el Calvario y ahora se queda en la cruz. Y mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro. Una vez más, tal vez me he equivocado, iré a ver dentro del sepulcro. Pero esta vez no está vacío, hay 2 ángeles de blanco. Primera vez que aparecen los ángeles, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Ella se le respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. He subrayado esta palabra, mi Señor. A ver, pensemos un momento. ¿Por qué María diría mi Señor? Todavía no sabe que Jesús ha resucitado. Entonces no sabe que Jesús es el Señor. Entonces no hay que tomarlo en el sentido que se han llevado a mi Dios. Mi Señor igual mi Dios. No. Mi Señor en hebreo, si quieren, en griego, en que está escrito el Evangelio, es Kyrie, ¿no? ¿Se acuerdan? Kyrie eleison, ¿sí? Bueno, Kyrie, Kyrie es el Señor, pero en hebreo tiene una, eh, ¿cómo diría? Una acepción, un sentido mucho más familiar. Baal. Baal eran también los Baales, al tiempo de los profetas eran los dioses paganos, pero antes que eso, Baal era el esposo. Entonces se han llevado a mi esposo y no sé dónde le han puesto. Esta podría ser una traducción. Cuidado, no es una traducción que hay que tomar a la letra. Aquí en Juan, como siempre, hay mucha catequesis, hay mucha teología. Tengan un momento de paciencia para que ver cómo encaja, se han llevado a mi señor esposo, ¿no? Y dónde la han puesto. Y la segunda parte de este relato, dicho esto, se volvió, estaba mirando al sepulcro, ¿sí? Habla con los ángeles, porque lloras, ¿eh? Dicho esto, se dio la vuelta, sintió algo. ¿Por qué se daría la vuelta si estaba hablando con los ángeles? Y vio a Jesús de pie, ha debido estar afuera porque ya estaba mirando a la tumba, al sepulcro, pero no sabía que era Jesús. No lo reconoce por su semblante. Y le dice Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Interesante la pregunta, ¿no? Los ángeles le dicen simplemente, mujer, ¿por qué lloras? Bueno, estaba llorando porque lloras, pero Jesús va más allá. Sabe que ese llanto viene de una búsqueda, está buscando algo. ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice, pensando que era el encargado del huerto, el jardinero, el que cuidaba, el cuidador, diríamos nosotros, le dice, Señor, si tú has llevado, te lo has llevado, es decir, el cadáver, busca un muerto todavía, María Magdalena. Dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve, ya se había vuelto antes, ¿no? Dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Entonces, ¿dónde más se iba a volver? Ella se vuelve y le dice en hebreo Rabuni, que quiere decir maestro. Aquí hay varias cosas interesantes. Este se vuelve tiene menos un sentido de mirada visual, sino de algo de adentro. Se convierte, ¿no? Dirige su mirada interior, algo así, endereza su mirada. Estaba mirando un jardinero y se vuelve, cambia el sentido de su mirada y reconoce a Jesús.
lo ha reconocido por la voz. ¿Cómo le diría? Tendría sin duda una manera de decirle que es todavía la antigua. Fíjense, Jesús ya ha resucitado, pero habla como antes. Todavía tiene algo de lo anterior. Y eso es parte de ese proceso en que Jesús enseña cómo es el resucitado. Se vuelve y le dice en hebreo Rabuní. Es bonito que Juan pase al arameo, en hebreo, arameo, en este caso, Rabuní. Podría decirle maestro simplemente. No usa el griego, usa el arameo, Rabuní. Y Rabuní es una forma muy superlativa de maestro, maestro de maestros, algo así, dirigida a Dios como maestro. Es casi una confesión de fe. Le dice en hebreo Rabuní, que quiere decir maestro, pero quiere decir más que maestro, maestro divino, algo así. Jesús le dice, no me toques, que todavía no he subido al Padre. Este no me toques puede sonar un poquito duro, ¿no? No me toques. No. Debemos tomarlo más bien en un tono delicado. No me retengas. Igual que las mujeres en Mateo se asieron de los pies de Jesús, sin duda María Magdalena ha caído de rodilla y quiere agarrarse de los pies de Jesús o quiere agarrarse de sus manos. No dice si eran los pies o las manos. No me toques, no me retengas, que todavía no he subido al Padre. Qué frase más misteriosa. Le dedicaremos un poco de exegesis a esta frase, que todavía no he subido al Padre. ¿Cómo no ha subido al Padre? Si ya ha resucitado. Bueno, pero vete donde mis hermanos y diles, subo, recién subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Esto es la misión que le da. Vete a donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor. Ahora no había visto la tumba vacía, ahora había encontrado al Señor y que había dicho estas palabras. Entonces ya les he adelantado un poco la lección sobre esta palabra, ¿no? Una aparición de reconocimiento, con la voz se hace reconocer, pero al mismo tiempo de misión, porque vete a donde los hermanos y dile que he subido al cielo. ¿Mm? María Magdalena, en este caso, ya trasciende al personaje histórico, ¿no? Todo en Juan tiene un significado, máxime en la resurrección. Entonces, ¿a quién representa María Magdalena? María Magdalena representa a la iglesia y al proceso de conversión de la comunidad y de la misión intraeclesial. Ponémonos en los zapatos de la iglesia del primer siglo, final del primer siglo, ¿no? Donde la experiencia y el testimonio, yo diría, de la resurrección ya es más un recuerdo. Los apóstoles, los discípulos han muerto en su mayoría. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo encontramos al Señor? ¿Qué sigue después? Sí, Jesús ha resucitado, ha subido al cielo, nos ha mandado el Espíritu Santo, pero ¿qué sigue de eso? Entonces, aquí viene un personaje como María Magdalena a decirle a la gente cómo tiene que convertirse, cómo tiene que encontrar al Señor. Veremos que ni siquiera tiene que encontrarlo, cómo tiene que reconocerlo o cómo tiene que abrir los ojos, abrir el corazón para verlo dentro de la comunidad y cómo llevar a cabo la misión como iglesia de base, como es María Magdalena, como son las mujeres, que no son los 12, no es la jerarquía, dentro de la iglesia, intraeclesial, hacer el anuncio y dar el testimonio dentro de la iglesia.
Ya les he explicado que mi señor en hebreo significa también mi esposo, Baal, y dueño. Ahí leemos simplemente, les dejo esto, si no, no terminamos hoy todo lo que tenemos por delante. Oseas 2:18. Vamos a este texto para que vean cómo se utiliza. Se me perdió. Oseas. Dice así. Y sucederá que el día oráculo del Yahvé, que ella me llamará, la esposa, me llamará marido mío, y no me llamará más Baal mío. Fíjense que ya para los profetas Baal, que significaba dueño, es un poco el marido considerado como dueño de la persona, de la esposa, ¿no? Ya no es el dueño de la esposa, sino te llamarás marido. Esta diferencia, ¿no? Entre señor y dueño. Y también lo encontramos en Segundo Samuel, lo encontramos en Joel 1:8, ¿sí? Y lo interesante es que cuando uno lee los comentarios a este evangelio en la Biblia de Jerusalén y también en otra Biblia, el comentario a esto está hecho con el Cántico de Cantares, capítulo 3, 1:4. No es que está en el Evangelio de Juan, pero la iglesia comenta ese pasaje con cantares, con el cantar. En mi lecho por las noches he buscado el amor de mi alma. Le busqué y no le hallé. Me levantaré, pues, y recorreré la ciudad. Por las calles, las plazas, buscaré el amor de mi alma. Lo busqué y no le hallé. Es María Magdalena que va buscando al Señor. Los centinelas me encontraron, los que hacen la ronda en la ciudad. ¿Habéis visto el amor de mi alma? Apenas los había pasado cuando encontré el amor de mi alma. Le aprendí y no le soltaré. No me, no me detengas, ¿no? Le dice Jesús. Le aprendí y no le soltaré hasta que le haya introducido en la casa de mi madre, en la alcoba de la que me concibió. Miren, con este texto poético, ¿no? Con este canto de amor que es el cantar de cantares, se penetra profundamente en esta aparición de Jesús a María Magdalena. Y seguimos. Aquí ya viene una reflexión sobre el texto que estamos leyendo. Profundizamos un poquito cuál es la actitud que tiene María Magdalena a los discípulos. Existe todo un movimiento y búsqueda de Jesús de parte de sujetos activos. María que va temprano, las discípulas que llevan los aromas, Pedro que corre, los 12 que van, ¿no? En el cual Jesús es casi un objeto de esa búsqueda. Todos buscan a Jesús. Además lo buscan de muy de madrugada en la oscuridad, en la confusión, como dice con un detalle muy significativo el Evangelio de Juan, que era todavía de noche. Y como siempre, estas acotaciones de Juan no son meramente climáticas, ¿no? Son realmente espirituales. En ese contexto, sucede que Jesús no lo encuentra, no encuentran el cuerpo, preguntan al jardinero, preguntan a los otros, ¿dónde está? Lo estoy buscando, lloran, ¿no? Se lo confunde por otras personas. La tumba vacía, sí, simplemente le dice, debe estar en otro lugar. Lo que buscan es siempre un cadáver, ¿verdad? Al final, ¿para qué lo buscan? Como un objeto de veneración y de amor, sentimiento muy humano. Mucho le debían, mucho lo amaban al maestro. Tenían una relación con él que la muerte no podía
borrar de golpe. Entonces, agarrarse al cuerpo extraviado, ¿no? Que se desea recuperar es una manera de demostrar esta veneración. Entonces, al igual que las primeras comunidades, se nos pone la cuestión de cómo encontrar al Señor. Los que han hecho conmigo la lectura del Deutero Isaías se acordarán del último capítulo de la última lección. Nos hemos detenido bastante en este versículo. Busquen al Señor mientras se deja encontrar. Llámenle mientras está cerca. Busquen al Señor mientras se deja encontrar. Se debe dejar encontrar Él, no nosotros irlo a buscar. No nosotros hacer una búsqueda casi detectivista, ¿no? Empezar a preguntar a la gente, ¿usted no ha visto un cadáver pasar por aquí, que se lo han llevado, alguien que de madrugada ha venido, no han escuchado la piedra que la han movida? No, no, no es esto el tipo de búsqueda que tenemos que hacer, porque es el que se deja encontrar. Lo he llamado este tema la cosificación del Señor, así se llama en las exegesis, no es invento mío, obviamente, ¿no? Yo soy simplemente un mensajero de los avances de la exegesis sobre estos textos. Al Señor se lo considera como una cosa, ¿no? Que hay que buscar, que hay que tener. Eso me recuerda cuando era estudiante, iba a la capilla universitario, y a veces a la hora de la misa aparecía alguno de estos docentes famosos que también eran católicos, comulgaban, pero iban a comulgar, agarraban su hostia, su Jesús, se lo llevaban a un rincón y ahí no miraban a nadie, era su Jesús, ¿no? No participaban absolutamente en nada en la misa, simplemente se lo llevaban en la comunión. A ver, profundizamos esto. Le dice Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Esta pregunta ya hemos visto, ¿no? No estaba tan a propósito, ¿no? No sabía el jardinero que estaba buscando a alguien. Podía llorar por muchas cosas. Le dolía la cabeza, qué sé yo, ¿no? Había perdido su dinero. Pero no, la pregunta es, ¿a quién buscas? ¿Estás buscando algo? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dice, María, ella se vuelve, le dice en hebreo Rabuni, que quiere decir maestro. Entonces, ¿qué deducimos de esto? Que el resucitado quiere mostrarle a María, a la comunidad, a la iglesia, la incapacidad de conocerlo mientras sean ellos quienes tomen la iniciativa. Jesús no es un objeto que hay que buscar. No es la moneda que se ha perdido como en la parábola que hay que revolcar toda la casa, no, revolver toda la casa hasta encontrarla. No. Eso es una parábola para otro, enseña, para el reino de Dios. A Jesús se lo encuentra no porque nosotros queremos encontrarlo, sino porque Él se manifiesta. Solo cuando la llama por nombre, solo entonces María se vuelve, se convierte. Entonces lo que hace Jesús es actuar Él como sujeto, no como objeto, tomar la iniciativa, enderezar la mirada de María Magdalena. Jesús siempre estuvo ahí, solo que no lo miraba como debía. Estaba mirando a los ángeles, estaba mirando la tumba vacía, estaba mirando a la derecha, izquierda si había algún rastro del cadáver, ¿no? No lo miraba como debía, hasta que es él que toma la iniciativa y se deja ver. ¿Y cómo lo hace? Simplemente llamando por nombre. Qué bonito, ¿no? Es él que se hace conocer.
Y aquí hay una lección profunda para nosotros, para la iglesia, para nuestras comunidades. Es que debemos dejarnos encontrar por el Señor. Busquen, a Isaías ya lo dijo, busquen al Señor mientras se deja encontrar. Él quiere dejarse encontrar, pero no tenemos que buscarlo a lo que ciega, ¿no? Él se deja encontrar cuando Él quiere, más allá de todos los afanes que pongamos en la búsqueda. Es Él que toma la iniciativa, Él es sujeto y no objeto. No podemos reducirlo a una cosa. Y vamos a la frase esta, noli me tangere, que significa no me toques o no me retengas. Yo lo traduciría de una manera mucho más correcta, no me retengas. En el arte tenemos cómo lo ha interpretado Tiziano. Tiziano lo interpreta como Jesús todavía con poca ropa, porque era un cadáver que ha dejado sus vendas. Hay que razonar como los pintores, ¿no? Y aquí María Magdalena de rodilla, que con su mano trata de tocarlo, el otro le dice, no me toques, como te va a pasar corriente, algo así. No, digamos, los pintores tienen también una teología, una interpretación. Cuando le dicen, haznos un cuadro sobre Noli me tangere, Tiziano piensa en eso. Uno puede hacerlo de una manera más artística. Me gusta más esta interpretación del Correggio. Siempre son pintores de entre el 500 y el 600, ¿verdad? Donde María Magdalena a veces no extiende la mano para tocarlo, simplemente se arrodilla, tal vez quiere abrazarle los pies, pero Jesús con una mano la detiene y con la otra le indica que está subiendo al cielo, ¿eh? Hay todo un movimiento ya ascensional, podríamos decir. Y si queremos algo más ingenuo, tomamos los iconos de la Iglesia Oriental, ¿no? Que artísticamente no son perfectos, como ven las figuras, etcétera, pero aquí vemos a Magdalena que trata de abrazar los pies del Señor, influenciado sin duda por el relato de Mateo, y Jesús con una mano que le dice, tranquila, ¿no? Y aquí la misma expresión. Parece que en la Iglesia Oriental hay esquemas, estándares, ¿no? Aquí hay una montaña, ven, un árbol, todos son reproducidos con pequeñas variantes, ¿no? Y siempre hay esta aureola en Santa María Magdalena, en el Señor. Aquí está de blanco, aquí está con otras ropas, ¿no? Bueno. ¿Cuál es entonces el significado de este noli me tangere? Las palabras de Jesús requieren una explicación. Son un poco misteriosas. ¿Por qué? No me toques, que todavía no he subido al Padre, le dice Jesús. Pero vete a donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Bueno, hay consenso entre los estudiosos que Jesús resucitó y el momento que resucitó fue glorificado. Esto es, digamos, la visión teológicamente más aceptada. No es que Jesús resucitó y estuvo paseando como un zombie en la tierra, ¿no? Durante 40 días, no, y recién subió al cielo. Son dos cosas diferentes. La asunción de Jesús al cielo, o ascensión, como se dice a veces, son dos términos similares, pero asunción es más apropiado porque es el Padre que lo asume al cielo. Bueno, es el final de un periodo en que Jesús estuvo preparando, estuvo instruyendo a sus discípulos. ¿Sí? Eso es. No es el momento en que Jesús sube al cielo, ya subió desde el momento que murió. Por eso puede soplar el Espíritu Santo a los discípulos más tarde cuando visita, se aparece a los discípulos reunidos en el cenáculo. Entonces Jesús es glorificado el momento mismo que es resucitado, pero
Hay un periodo en que Él se da a conocer de una manera libre, de una manera misteriosa, de una manera que tiene siempre el objetivo de preparar para la misión, ¿no? A sus discípulos, ¿sí? A María Magdalena, sin embargo, le dice, aún no he subido al Padre. ¿Cómo es eso? Estamos en la mañana, ya no es madrugada, porque ya Pedro y el discípulo que Jesús amaba han llegado al sepulcro, se han vuelto a su casa y esto ha pasado un cierto tiempo. Ha estado ahí llorando un cierto tiempo. Entonces Jesús le dice, aún no he subido. Bueno, hay una manera de entender eso, que no es digamos, aprobada por el Papa, ¿no? Pero así se hace los estudios de la Biblia. Se explica la palabra de Dios con la misma palabra de Dios, con otros pasajes que tienen relación con eso. En efecto, la aparición a Magdalena parece ser parte de las anticipaciones, de los adelantos de la hora y de la gloria que Jesús ha mostrado a lo largo de su, por ejemplo, en la boda de Caná, que le dice a María, a su madre, no ha llegado mi hora, ¿por qué me dices eso? ¿Qué tengo que ver yo con que no hay vino? Y sin embargo, anticipa su hora y su gloria, convirtiendo el agua en vino en un acto de amor para esta pareja que iba a pasar una vergüenza terrible en medio de los invitados. Y en la transfiguración también anticipa su gloria, se transfigura. No ha subido todavía al Padre, sin embargo, es como si Jesús hubiese resucitado en la transfiguración. Pensémoslo bien. Sus vestiduras se volvieron blancas, ¿no? Más blanca que más no se puede. La voz del cielo que le dice, este es mi hijo que he glorificado. Bueno, para preparar sus discípulos al misterio de la pasión, hace esta anticipación. Y ahora a María Magdalena, en señal, en respuesta al afecto, al cariño, le hace una anticipación también antes de subir al Padre, se le muestra, se le aparece y le da una misión. Hay un episodio que recordarán ustedes cuando Jesús se pierde, Jesús niño o adolescente, 12 años, lo llevan al templo, María y José, y vuelven a Nazaret un día de camino y Jesús no aparece un día. Otro día vuelven y otro día buscándolo. Al tercer día lo encuentran. ¿Eh? Otro episodio con esta anticipación de rasgos pascuales. Se lo dejo para su meditación. Y aquí para seguir meditando, uno encuentra este libro. Qué lindo, ¿no? Dios existe, yo me lo encontré. Les confieso que yo también he utilizado muchas veces este argumento. Para mí, Cristo vive porque yo lo he encontrado. Pero ¿no les parece que este yo lo he encontrado suena a tener a Jesús como un objeto, como alguien que estaba en algún lado, ha ido a buscarlo y lo ha encontrado? Nosotros no buscamos y encontramos a resucitado. Pongámonos en la cabeza que es Él quien nos busca y se deja encontrar cuando y como Él quiere. Lo único que tenemos que hacer es estar atentos para volvernos, para convertirnos en el momento justo, para escuchar cuando nos llama de una manera única por nuestro nombre, o cuando está en el camino y nos hace arder el corazón y llega y parte el pan y desaparece. Es Él quien nos busca, que se pone en camino con nosotros y se deja reconocer, se deja encontrar. Él está. No tenemos que buscarlo, está siempre. El jardinero había estado ahí todo el tiempo y él estaba buscando. Él se deja encontrar. Creo que una bonita oración para lo que acabamos de reflexionar es esta canción que ustedes conocen y que en silencio pueden leer la letra
y cantarla, quién sabe, en silencio. ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me eligiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Codo a codo contigo comencé a caminar. Han pasado los años y aunque aprieta el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre. Qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz. Qué emoción me estremece cuando escucho en silencio tu palabra que aviva mi silencio interior. Qué lindo este verso, qué alegría yo siento cuando digo tu nombre. La misma alegría que sintió Jesús al ver la sorpresa, el gozo inmenso de María Magdalena, que lo reconoció por su voz cuando dijo tu nombre. Y con eso creo que hemos llegado al final. Podemos, yo dejo de compartir y Carolita puede parar.